Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Para toda la gente que no está enterada aún de este ciclo de 6 conferencias, estás hablando de vampiros, hombres lobo, Frankenstein, invasores extraterrestres, fantasmas y zombies, cada uno de ellos con un título: de vampiros de alimaña a ídolo juvenil, hombres lobo, la bestia eclipsada, Frankenstein, las partes del miedo, invasores extraterrestres, la verdad está allá afuera, fantasmas, el monstruo intangible, zombies, la masa contemporánea. José Luis, ¿cómo nace esta inquietud de presentar este ciclo de 6 conferencias y de qué manera crees que a la gente o a la gente que está enfocada, por qué es importante exponerlo y de qué manera lo estás presentando para la gente que a lo mejor no está tan relacionada con estos temas? Bueno, esta serie de conferencias se están dando en la Escuela de Artes Plásticas de la UAP, en el complejo universitario, y es centrada más en la narrativa del terror. Generalmente todos aquellos que escribimos, los que dibujan, hacen películas, demás, el horror siempre ha tenido un atractivo, siempre ha tenido cierto gusanito de, pues hacemos una de horror, ¿no? Hacemos el miedo en cierta manera es la base de la mayoría de los cuentos que nos han narrado, ¿no? Nos acordamos de Caperucita Roja, nos acordamos del miedo, de lo que vive ahí adentro del... Todos los cuentos de miedo que nos han contado los tenemos bien insertos dentro de nosotros y hay una fascinación por ello. Esta serie de conferencias están centradas más en la necesidad que hay de contar los monstruos, de contar ciertos miedos, a veces con el disfraz de criaturas hollywoodenses o imaginativas, pero que hablan de cosas muy reales, cosas que están dentro de nosotros. Tanto se ha hablado en Frecuencia Siniestra de estos temas, Gustavo, y que viene como un oasis en el desierto, que una personalidad como José Luis Zárate toque estos temas, se hable de estos temas y sobre todo que haga una conferencia, ¿no, Gustavo? Sí, pues es más o menos como el movimiento que tú vas haciendo, que es el de Marcha Siniestra, es también parecido, ¿no? Es dar esta difusión hacia la cultura del horror y sobre todo que se está más, yo lo siento así a mi perspectiva, alimentando más en esta ciudad, ¿no? En Puebla, en nivel nacional, porque pues así en cuestión de México, pues no se ha visto un movimiento como tal, ¿no? Y pues me parece así como que en Puebla se está dando como que más ese auge, ¿no? Así más como a la visión americana, porque en Estados Unidos, en varios estados, pues son muy apegados al horror. Y Fernando Acosta, ¿a ti qué te parece que José Luis Zárate esté tocando estos 6 íconos del horror? Vampiros, hombres lobo, Frankenstein, invasores extraterrestres, de los cuales hemos hablado también, fantasmas y zombies. Pues está sentando un precedente que ya nos hacía falta hace unos siglos, ¿sí? Puebla por sí misma, desde la historia misteriosa de su fundación, lo que se contaba antes, ¿no? Lo del la casa del hombre que mató al animal, todo eso. Puebla es una ciudad horrorosa por esencia, y aparte el horror que le vinieron a dar los conquistadores y los habitantes que ahora van llegando. Pero hacía falta que se institucionalizara, y este esfuerzo que está haciendo José Luis me parece que es extraordinariamente importante. De hecho, será un hito histórico en el desarrollo de una verdadera y autóctona cultura del horror que sí tenemos. No nos las pasamos yendo a misa, por favor, ¿no? También pensamos, imaginamos, paseamos y nos horrorizamos, ¿por qué no? Es muy importante esto que toca a Gustavo y Fernando, ya que nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque la cultura del horror se esparza, ¿no? Que haya espacios, la misma marcha, el mismo espacio que nos otorga Saber Sin Fin, pero es valiosísimo lo que José Luis Zárate está realizando en este ciclo de conferencias. José Luis, ¿cómo nace esta inquietud por llevar a cabo este ciclo de 6 conferencias? Bueno, a mí me gusta mucho, he escrito mucho sobre, dicen géneros alternativos, ¿no? Sobre oscuridades, sobre cosas siniestras. Yo, por ejemplo, desde que era un niño, yo era de esos niños fanáticos del santo, pero no del santo de la lucha libre, sino del santo de las películas. Aquí en el Cine Puebla pasaban funciones dobles, uno venía a ver Mecacón contra Godzilla y luego una del santo, entonces uno quedaba así de todo niño en cierta manera quedaba
atrapado con esa imaginación libre y suelta y totalmente no políticamente correcta, porque en las películas del Santo un día se enfrentaba a las vampiras, Lorena Velázquez, con negligés, al otro día se enfrentaba con hombres lobo y demás, y en cierta manera también había el atractivo, sí. Era un héroe, pero también era un héroe en un ambiente siniestro que está ni mandado a hacer la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla tiene un airecillo a película de la Hammer, que uno dice, no, pues sí, sí hay cosas muy interesantes sobre la ciudad de Puebla, hay mitos que uno sabe sobre la ciudad de Puebla. Yo escribí en los años 80, cuando todavía existía el Mercado La Victoria. Durante un momento, de pronto desaparecieron las ratas, de pronto no hubo ratas, se sacaron mucho de onda la gente del mercado, porque saben que no hay mercado sin ratas y que son un bolón de ratas. Hay campañas de ratización que las eclipsan pero nunca desaparecen, y durante una semana no hubo ratas en la ciudad en el Mercado de la Victoria, y todo el mundo tenía miedo de ¿qué se comió a las ratas? ¿O por qué huyeron las ratas? Se acordaban de que las ratas huyen de los barcos y que se va a hundir en la Victoria, ¿ok? Iba a pasar. Y de pronto, algo pasó, había un miedo total que no se decía, no le vas a decir a los clientes, no, pues nos puede comer el monstruo, sino que nada más se notaba que todos estaban con y de pronto un día, ¡pluf!, se oyó un ruido horrible y de las atarjías salió un olor horrible y ¡pum!, explotaron las atarjías. La explicación fue que se hizo una masa la basura hizo una masa de gas que corrió a las ratas, pero los del mercado decían no, sonó como que algo corriendo pasó por abajo del mercado, asustando a los roedores. Entonces, tenían miedo. Entonces a mí se me hizo muy interesante, ahí escribí la historia, se llama Ratas, que está en la red. Incluso se llevó un premio aquí en Puebla de cuento. Antes el Barrio del Artista hacía un concurso de cuentos, fue uno de los primeros concursos que gané, pero a mí se me hizo interesante porque 20 años después, no, como 30 años después, ya nadie se acuerda del mercado, ya no se acuerda de ese miedo, y le digo, qué bien, un cuento está preservando ese momento mágico extraño que sucedió justo en la ciudad de México, de Puebla, en el centro de la ciudad de Puebla. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuántos momentos extraños, cuántos momentos en que la realidad parece que se rompió existieron en esta ciudad? Y a mí se me hace muy interesante porque la ciudad de Puebla ha sido una ciudad que le encanta hacer las cosas por su lado. Es muy interesante. En los años 80, la ciudad de Puebla fue diferentes estudios sobre la ciencia ficción nacional. Dijeron, en los años 80 Puebla era la meca de la ciencia ficción. Era la ciudad más importante de ciencia ficción. No hubo un avance de ese movimiento, pero en una entrevista que me hicieron sobre por qué cree que a Puebla le gusta sacar sus temas. Aquí en Puebla ha habido marchas zombies, ha habido conferencias sobre vampiros, aquí hubo un círculo Lovecraft que hacía en Casa de Cultura, hacía sus conferencias, y todos lo hacían por ellos mismos, no lo hacían ni para el gobierno, ni por una escuela, sino por el gusto real de de los monstruos, nuestro gusto por esas cosas. Entonces, y decía, bueno, ¿por qué Puebla? Le digo, bueno, es que en Puebla, como de por sí te ven mal por cualquier cosa, llegas y así, cuando fui a ver Aliens, la película, sale un escáner que barre a las personas que en Puebla te lo hacen, llegas a cualquier cosa y te ven de arriba abajo y dicen, el escáner poblano. El escáner poblano. No, y además, seguido de un tosidito de boca de digo, si de por sí te van a ver mal, entonces uno tiene en cierta manera la libertad de, bueno, puedo hacer lo que quiera, ya de por sí me van a criticar, puedo hacer lo que se me antoje. Y ha habido, por ejemplo, en los 80 el movimiento dark poblano se logró, tenía sus congresos en el Instituto Cultural Poblano, más conocido como Penitenciaría de Cultura, porque ahí antes era una peni. Y
ellos lo organizaban, ellos lo armaban. Sí, recordamos. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque Puebla, en cierta manera, ama a sus monstruos, ama las oscuridades y ama hacer las cosas a su modo, ¿no? En cierta manera, no se hace tanto por la fama de, ay, yo hice la marcha zombie, ni nada, sino porque es el gusto de, veamos, démosle a los demás esta perspectiva de lo que hay a nuestro alrededor. Siempre en todas las culturas es mal visto el que habla de horror, ¿no? En todas te vende, ay, no puedes hablar de gatitos, no puedes hablar de otras cosas, excepto de cosas horribles, pero también sirve la perspectiva del horror. Stephen King decía que el horror es mantener nuestros, es que no olvidemos al tigre. Si olvidamos al tigre, el próximo tigre que venga nos va a devorar. Pero si mantenemos nuestros instintos afilados para percibir lo agresivo, lo terrible, lo que está oculto, pero nos puede devorar, tal vez podamos evitarlo, ¿no? El horror, nos dicen, pasa algo más allá de lo que percibes. El horror es la versión de la realidad, le falta un pedazo, y ese pedazo puede ser o increíblemente horrible o increíble fantástico o algo, pero está ahí y hay que verlo, hay que mantenernos despiertos para ver la increíble gama de grises que hay en nuestra vida, ¿no? No todo es negro o blanco, ¿no? Entonces, bueno, ahora es el vestido azul o blanco. No, hay un montón de grises en medio, hay todas unas tonalidades, y a los que nos gusta el horror, nos gustan esas tonalidades. Vamos a hablar de esas cosas porque a veces con el disfraz de los monstruos podemos decir cosas que no podemos decir de otra manera. A veces el monstruo nos permite tocar las llagas que hay realmente profundas. Es muy interesante que en los cuando perdió el PRI por primera vez las elecciones, hubo un monstruo que surgió, el chupacabras. Se estaba derrumbando el sistema político mexicano durante 40, 50 años, era, por así decirlo, la realidad, y se estaba cayendo en pedazos. Y de pronto hubo un miedo colectivo que cristalizó en un monstruo. Era un monstruo que, visto desde lejos, causaba risa. Bueno, es un chupacabras, pero aquí no hay cabras, ¿por qué le vamos a tener miedo? No soy una cabra. Lo ponían como un enanito verde o como un perro extraño, pero sí daba miedo porque era lo extraño aquí, era el miedo en nuestro entorno. Pues todo lo que nos está comentando José Luis, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Fernando, Gustavo. Fernando también en alguna vez, hace 2, 3 programas, hablábamos precisamente de eso, de hay que estar conscientes del horror, hay que vivirlo. ¿Por qué, Fernando? Porque hay que estar alertas, como dice José Luis, y como tú muchas veces lo has dicho, Fernando, para estar prevenidos de estos horrores que existen, ¿no, Fernando? Sí, de hecho es la parte animal, la parte feral, o sea, pues de fiera que tenemos todos, porque para enfrentar a una fiera, solo otra fiera. De otra manera, pues es una víctima ya totalmente derrotada. Y siempre hay que tener alerta, afilado, al punto, nuestra capacidad de responder de esa manera, predadora también, porque nos tocan predadores. No vamos a dejar que nos coman, ¿no? Yo soy Hellcat y nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden visitar la página de sabersinfin.com en la sección audios. Pueden encontrar todos los programas de Saber Sin Fin. Podemos debatir, podemos seguir el debate, la plática, y también van a encontrar ya en unos días, cada programa va a tener su ficha técnica y podemos seguir ahí la conversación, podemos seguir ahí el ejercicio, y nos escuchamos el próximo viernes. Esto ha sido Frecuencia Siniestra. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.